Las medidas del gobierno que han adoptado son medidas que no estamos de acuerdo con ellas. Le ha puesto 50.000 millones de euros a los bancos para que los bancos los destinaran a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, para dinamizar la economía, porque hay un problema serio de liquidez en nuestro país que no se ha resuelto. Y los banqueros lo que hicieron fue coger el dinero, simplemente, y llevar el dinero a tapar sus agujeros negros, sus compromisos internacionales que tenían con la banca internacional. Y se han despreocupado, no han tenido la preocupación social de qué problemas tiene este país y qué problemas tienen las pequeñas y medianas empresas. Nosotros nos parece una paradoja que a los banqueros que nos exhibían en el año 2007 19.000 millones de euros de beneficios haya salido corriendo el gobierno con el dinero de todos a socorrer a los pobrecicos banqueros. Una paradoja que el Banco de Santander, que ganó 8.200 millones de euros, ha dicho él, en el año 2008, hayamos salido a socorrerlo. Una paradoja que se metiera el decreto que se conoce como el aguinaldo de Navidad, que metió el gobierno para que los banqueros y los del Consejo de Administración, cuando fueran a hacer sus ingresos, depósitos en otros bancos, en lugar de cotizar al 43%, cotizaran al 18%. Un regalito de Navidad que le hizo este gobierno a los banqueros. Y le está haciendo el regalo a los banqueros a aquellos que tienen salarios entre 3 y 6 millones de euros anuales. A los directivos de las empresas del IBEX, que tienen de salario 66 veces más salario que el salario de un milurista de este país. ¿No es hora ya de que nos planteemos el salario máximo interprofesional? Si tenemos el salario mínimo con el que dice el Estado que podemos vivir en 624 euros, ¿por qué no nos planteamos el salario máximo interprofesional? Es decir, ¿cuánto puede ganar más una persona que otra? 5 veces, 6 veces, 4 veces, 8 veces... Pero no esta locura, porque nos han instalado aquí que eso es normal, que el capitalismo es normal, que como tienen buenos resultados y buenos dividendos que presentan a las empresas que le den y le paguen lo que quieran. Por cierto, menudos resultados han presentado de gestión en muchos casos, los banqueros especialmente y muchas empresas del IBEX. Bueno, pues hablemos del salario máximo interprofesional en este país. Es posible hacerlo. Hay que empezar a cambiar cosas y líneas de pensamiento en nuestro país en estas materias. Entendemos con esto que el Zapatero se puso de rodillas ante la banca en lugar de llevar al Boletín Oficial del Estado medidas que abordaran de una forma profunda la situación de la crisis. Esperemos ahora que con el cambio de gobierno, que una foto no resuelve el problema político que tiene la economía de este país, esperemos que las medidas, no 100 días, ya empecemos a conocer medidas profundas, serias, que palíen la situación del desempleo, que palíen la situación de inseguridad en ese millón de familias que no tienen subsidio de desempleo, que resuelvan el problema de las pymes y, en definitiva, que caminen en la dirección que está exigiendo nuestra propia situación de crisis de muchos casos de mucha gente. Decir ante ello, y voy a intentar concluir porque creo que ya llevo un tiempo, me quedan 15 minutos. Español, ya sabéis que hubo una cosa interesante, y es que los diputados y diputadas se reunieron en secreto, expulsaron a los periodistas, expulsaron del hemiciclo a los ciudadanos que han venido allí, curiosamente, a ver cómo debatían los problemas de los ciudadanos los parlamentarios, y los expulsaron. ¿Sabéis por qué? Porque tenían que decidir en secreto. Nuestro voto evidentemente no estaba en esa opción, por fortuna. El voto de Izquierda Unida estuvo entre los que no estaban de acuerdo con la opción. Tenían que discutir en secreto cuál era el régimen de compatibilidades de los diputados. Es decir, ya sabéis que en este país hay diputados que no ganan bastante con el sueldo que tienen en el Parlamento y tienen que hacer otras cosillas fuera del Parlamento. Y entre esas cosillas hemos conocido que cierto diputado, que me ahorraré el nombre aquí en público, pues se fue a dar una clase magistral de economía, no sé si de la economía que lleva el país, a Rioja hace unos días, y les pidió a los compañeros de Rioja que tenían que pagarle 5.000 euros por dar su clase magistral de economía. Un diputado. Después negociaron. Y negociaron y se quedó la cosa en 4.000 euros. Es decir, nosotros entendemos que los diputados y diputadas del Parlamento tienen que estar incompatibilizados
para ejercer cualquier otro tipo de actividad económica fuera del Parlamento, porque eso es lo que nos garantiza que no puedan tener intoxicaciones de ningún tipo, ni prebendas de ningún tipo de empresas que después se pueden ver a la hora de legislar en el boletín oficial del Estado, beneficiadas o favorecidas. Finalmente, ante esto que está pasando, ante la ausencia de soluciones por el Gobierno, en Izquierda Unida planteamos con rotundidad la banca pública. Los bancos no solo no han resuelto el problema, sino que son parte del problema. Y nosotros entendemos que se tiene que rescatar la banca pública. Aquí hubo un día banca pública, Argentaria, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local, era banca pública. Y si hubiéramos tenido banca pública en España, no hubieran intervenido en esa economía de casino internacional, ni hubieran ido a dar dinero a la especulación y a lo que eran proyectos de corto recorrido, pero que no eran proyectos productivos en este país, sino que la banca pública hubiera atendido realmente al desarrollo económico, a las necesidades que tiene la gente y no en busca de la especulación. Por tanto, ahora ya que el propio señor Bush dijo que nacionalizar los bancos no solo no era un problema, sino que era hasta una virtud, ya que nadie nos acuse a los de izquierdas de que estamos defendiendo la banca pública y la nacionalización de la banca para que sirva a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Naturalmente, nuestra percepción de que es una nacionalización de la banca no tiene nada que ver con la nacionalización de la socialización de las pérdidas que plantea el señor Bush en su iniciativa de nacionalizar la banca. Dicho lo anterior, el Gobierno no tiene alternativa. Esperemos que la saquen por el bien de la clase trabajadora y de la gente que más está sufriendo en este país. Pero el PP tampoco tiene alternativa. Hoy todavía no nos ha dado tiempo a leerlas, parece que han presentado al fin 12 propuestas. Y la propuesta estrella es que hay que bajar los impuestos. ¡Qué novedad! Los ricos, nos dicen los representantes de los ricos que tenemos que bajar los impuestos. Y que digan eso, pues hombre, novedoso no es. Yo nunca conocí a los señoritos andaluces de este país que querían pagar más impuestos para que los hijos de los trabajadores andaluces vinieran y se estudiaran a la universidad. Yo siempre entendí que los señoritos andaluces no querían pagar impuestos y lo que querían es que sus hijos estudiaran en las universidades privadas y no pagarle a la inmensa mayoría de universidades a esta gente que en definitiva no son iguales, son desiguales. Pues igual en el resto de los campos. Y el PP en sus 2 años de gobierno, en los 8 años de gobierno de Aznar, hizo 2 reformas fiscales regresivas, por las cuales se dejaron de ingresar en las arcas del Estado 7.800 millones de euros cada año. Mucho dinero, muchísimo dinero. Por tanto, las propuestas del Partido Popular es que va a bajar los impuestos, evidentemente situaros bien, más a los más ricos y se los va a subir más a la inmensa mayoría, que es lo que han hecho, y encima nos dicen que van a crear más servicios sociales. Es mentira. Privatizan los servicios públicos para que las empresas ganen dinero en servicios públicos esenciales. Y aquí en Madrid tenéis uno de los mejores ejemplos de España de la política de Esperanza Aguirre, de aquella esperanza que no tenía nada de esperanza, sí tendría seguramente para los ricos, pero no tenía para la mayoría, lo que está aplicando aquí en la Comunidad de Madrid. Esa es la política del Partido Popular. Por tanto, no tienen alternativa a la crisis, porque el Partido Popular es parte del problema de la crisis, porque son los que defienden más, si cabe, el neoliberalismo y una política, en definitiva, que es la política que agota las posibilidades sociales de los países. De la COE hablamos poco. La COE ha dicho que despido libre, que los ERE sin autorización, que se negocien los convenios a la baja y, en definitiva, el mismo modelo que nos ha llevado a la crisis. Fijaros un dato que me imagino que le conocéis. ¿Alguien se cree de esta sala que los empresarios de este país a la agencia tributaria, 5 minutos, a la agencia tributaria, resulta que los empresarios han declarado que ganan menos dinero que los trabajadores, que los asalariados? ¿Se lo cree alguien eso en este país? Pues eso es verdad. Así está declarado. Cuando tengáis interés, curiosidad, pincháis y busquéis el dato en la media de la declaración de la renta. Por tanto, esa es la posición política que mantiene la COE, que dice que hay que hacer despidos más baratos, despido libre, y en definitiva que los ERES hay que echar a la gente a la calle, ni siquiera con autorización de las consejerías de trabajo que están obligados a hacerlo en este momento. Por tanto, tenemos desgraciadamente una COE insaciable también en nuestro país.